Segunda Samuel capítulo 18. David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí Geteo. Y dijo el rey al pueblo: Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: No saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey dijo: Yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de 100 en 100 y de 1000 en 1000. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalom. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalom a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalom con los siervos de David, e iba Absalom sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalom quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab, diciendo: He aquí que he visto a Absalom colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole en tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: Aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo: Mirad que ninguno toque al joven Absalom. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalom, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalom, y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalom, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalom había tomado e erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalom hasta hoy. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: ¿Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido la causa de la mano de sus enemigos? Respondió Joab: Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope: Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: Corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: Si viene solo, buenas nuevas trae.
En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, «He aquí otro hombre corre solo». Y el rey dijo, «Este también es mensajero». Y el atalaya volvió a decir, «Me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc». Y respondió el rey, «Ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas». Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, «Paz». Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, «Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey». Y el rey dijo, «¿El joven Absalón está bien?» Y Ahimaas respondió, «Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era». Y el rey dijo, «Pasa y ponte allí». Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, «Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti». El rey entonces dijo al etíope, «¿El joven Absalón está bien?» Y el etíope respondió, «Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal». Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, «Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» Segunda Samuel capítulo 19. Dieron aviso a Joab, «He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón». Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, «Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, «Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando los que te aborrecen, y aborreciendo los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora». Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, «He aquí el rey está sentado a la puerta». Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, «El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón». Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, «Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab». Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, «Vuelve tú y todos tus siervos». Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán.
Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues ¿no sé yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: Enalbardame un asno, y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai, Galaadita, descendió de Rogelim, y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Marhanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: Pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: Pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidiereis de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: Porque el rey es nuestro pariente. Mas
¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, no habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel.